¿sí? Como les comentaba, empezamos a trabajar y a pasar nuestros diagramas de flujos, ¿sí? A los editores de juego. Hoy voy a avanzar con ese formato dentro de Construct. Creamos una hoja nueva, muchos de estos pasos ya lo hicieron. Sí quiero que veamos algunos temas de configuración, ¿sí? Hagan clic en cualquier zona gris, ¿sí? Para ver las propiedades del proyecto, ¿sí? Acá donde dice Project Properties, entramos y acá vamos a ver un par de las opciones de escalado, ¿sí? Que esto les comentaba en la clase pasada, cómo escalar las imágenes. Tenemos varias opciones. Una vez que ya esté armado, ahí vamos a ver en qué se diferencian, ¿sí? Cuando ya tenga avanzado un poquito más acá la escena, vamos a ir viendo cuáles son las mejores configuraciones, o lo que les sirve depende del juego que estén armando ustedes, ¿sí? Otra opción importante es esta, definir ya la orientación de entrada, ¿sí? Si ustedes su juego lo pensaron vertical o horizontal, dejarlo ya fijo eso para que no se gire la pantalla después en el celular o en el dispositivo que estén usando de base, ¿sí? Dejarlo ya fijo. En mi caso lo dejo horizontal. Y otro punto, orientación, esto que lo vamos a ver después, ¿sí? Y pueden ir probando. Si por ahí les salta algún error, ¿sí? Puede ser una cuestión o del navegador que están usando por defecto desde acá, ¿sí? O que algún elemento de su escena, una vez que ya avanzaron con la programación, ¿sí? Está fuera del área del canvas, ¿sí? Generalmente dejamos personajes u objetos fuera de la escena alrededor, ¿sí? Después cuando le damos play al juego en el navegador suele pasar que salte un cartel, ¿sí? Eso generalmente es por cuestiones de que dejaron algún elemento que tiene código y no está dentro del espacio de trabajo, ¿sí? Pero por ahora voy a avanzar con esto. Como va a ser mi main, ¿sí? No necesito que esta línea esté en ese rango, ¿sí? Esta línea punteada seguramente ya saben que es el área visible cuando le damos play al juego. Yo acá necesito que se visualice todo, ¿sí? Si el layout tiene ese tamaño, el window size, que es esto, también lo voy a dejar del mismo tamaño, 1708 x 960. Ok, ¿sí? Ahí veo completa la pantalla. Y acá, por una cuestión también en el orden, lo que vamos a ir haciendo es, obviamente ustedes estos seguramente ya avanzaron, voy a tener mi menú levels, ¿sí? Yo me estoy guiando en base a esto, no quiere decir que lo que estoy armando es universal para ustedes, cada uno está armando un esquema diferente desde el diagrama. Yo estoy siguiendo esto, ¿sí? Pero vamos a ir viendo un par de cuestiones en la programación también que puede que les sirvan, ¿sí? Menú levels, opciones, y voy a dejar definido ya el de nivel. ¿Sí? Comentarles también que las consignas del TP2 están acá en el drive. Práctica. Trabajos prácticos. Ya están subidas ahí las consignas para el TP2 para ir guiándonos. Bájenlas, también si hay alguna duda lo vemos ahora eso. Mientras voy avanzando con el construct, si quieren pueden descargarla. ¿Sí? El TP2 también está organizado en 3 partes. El diagrama de flujo, que ya venimos trabajando con eso. Establecer las zonas seguras, ¿sí? Que es el grafiquito que les mostraba en la clase pasada, para definir en qué áreas de la pantalla podemos ubicar objetos sin problemas, ¿sí? Y llevándonos esa imagen a nuestro proyecto nos va a ayudar para la composición ya de cada uno de los elementos dentro de la pantalla, ¿sí? Chequeen esto, ¿sí? Como les comentaba, la entrega va a ser el archivo ejecutable, las imágenes de diagrama de flujo o el prototipo que hicieron con la aplicación, ¿sí? Eso también es válido. Y bueno, todo lo que sean referencias de otros juegos que estén utilizando de base para armar sus pantallas, el diseño de los menús y demás, también lo tienen que agregar, ¿sí?
imágenes de los juegos con los que se están basando. Eso también. Y entonces bájense ahí estos links para los últimos que se conectaron. Se los vuelvo a pasar. Hoy estamos viendo un par de cuestiones ya de configuración. A ver, se los dejo acá de vuelta. No quiero que los tengan a la vista los últimos. Se los dejo en el link del chat. Esto y atajos de teclado. Bien. Ahí la pregunta. Sí, si pueden ir avanzando, lo que tengan de avance vamos a hacer igual que el TP1. Lo pueden dejar o me lo pueden compartir por el WhatsApp. ¿Sí? O si no acá en el trabajos prácticos. Yo hice una carpetita, a ver si me deja. Ahí va. Dentro de cátedra A. Para que ustedes vayan cargando ahí los prototipos y de lo que tienen. Si me pueden armar el archivo, me pueden mandar el proyecto directamente. Fernando, sí. No recuerdo cuál era el juego que estabas armando vos, pero si no me podés ir mandando como capturas de pantalla, pero la entrega sí tiene que ser algún elemento ejecutable. O sea que si podés llegar a compilar lo que tenés armado para hacer una prueba, si no directamente me vas a tener que compartir, ¿sí? Para que yo pueda acceder al proyecto. Eso después avísame cómo lo puedes armar. Fíjate cómo te conviene también, pero sí es la idea que podamos tener ya un ejecutable de cada uno de los prototipos que están armando, ¿sí? Vayan chequeando lo que es el TP. Yo voy a avanzar e ir comentando desde acá. Total, esta clase está siendo grabada. Si hay que rever algo, después lo subo a YouTube. La idea es que empecemos a armar el esquema. Voy a ir avanzando un poquito rápido con esto que calculo que ya saben. Bueno, yo como consejo acá, yo no utilizo el botón como objeto. Directamente trabajo con sprites. Porque me permite configurarlo mucho más, ¿sí? Que un botón desde Construct. Todos los botones los hago directo con sprites. ¿Sí? Por ahora solamente los voy a pintar de colores. Este es mi botón del juego. Suele ocurrir que uno cuando quiere darle la forma a los objetos lo modifica de acá. ¿Sí? En realidad eso después cuando carguen una imagen o utilicen ya algún diseño, la imagen va a estar deformada porque acá lo que estamos haciendo en realidad es cambiarle la escala a la imagen, ¿sí? Y esto que yo estoy haciendo con esta forma en realidad sigue siendo cuadrado y después cuando cargue la imagen se va a notar eso. Si ustedes quieren modificar las formas de los sprites, háganlo desde acá, de Resize, ¿sí? Para modificar bien el tamaño y no lo cambien de acá. Yo si quiero que tenga esa forma, debería ser, a ver, 50 de ahí, 60 de alto y... ok. Y esto para que vuelva a su forma original, desde las propiedades acá lo dejo como estaba al principio. ¿Sí? Ya con las cuestiones de organización y composición, que eso ya igual entra en la parte 3 del TP. Pueden usar la guía, la grilla. ¿Sí? Tienen una cuadrícula para ubicar los elementos y también tienen el snap, el imán, para que los objetos se muevan en base a esa grilla. ¿Sí? Eso ya más para la composición de los elementos. ¿Sí? Y algunas teclas, tecla C siempre es Center, ¿sí? Centrar los objetos, la T, Top. ¿Sí? Dependiendo de cómo estén armando la escena. Yo en mi caso este botón quiero que esté al centro, pero para abajo, ¿sí? Lo mismo si toco la tecla Shift, voy a sacar el snap, ¿sí? Los ubico a 90 y a 45 grados también, ¿sí? Manteniendo Shift apretado.
¿Sí? Bueno, yo voy a definir ahí, ese es mi botón de play. Estoy suponiendo que tengo una cinemática entre la intro y demás, en esta parte entre medio que me va a explicar de qué va el juego. ¿Sí? Cambiarle los nombres a todo esto sí lo voy a chequear en sus trabajos también, pues, más allá del editor que estén usando, Unity o Construct. ¿Sí? Que tengan organizado bien los elementos en su escena. Por eso les pido que me compartan después del proyecto. ¿Sí? Porque después se hace difícil encontrar cuando tienen Sprite 36 y Sprite 22 qué es cada uno de los objetos. ¿Sí? Y por ahora es solo eso. Estoy en mi main, me voy a ir a Menú Levels. Esto, chau. Ahí está. Y vamos a empezar con algo básico. Acá, como la idea de mi juego es para dispositivos móviles, tendría que configurar el elemento touch. ¿Sí? Que por más que ustedes lo estén armando el juego en modo touch, cuando le den play lo pueden jugar sin problema, porque desde la compu considera el clic como touch también. ¿Sí? Entonces ahora sí voy a poder configurar esto. On touch object, cuando toque el botón este, listo, me voy a ir, go to layout, menú levels, listo. Bueno, para empezar estoy ahí, me vine acá y acá sí ya tengo un poquito más de algunos elementos. Tengo el botón de opciones, 3 niveles diferentes, que puede que estén ocultos estos dos y solamente se está viendo el botón del nivel 1, o puede que estos estén deshabilitados hasta que una variable diga que tengo tanto de experiencia o de puntaje. ¿Sí? Pero los elementos en la escena podemos jugar con eso, no es necesario hacer ventanas extra. Lo mismo va a pasar con esta ventana de opciones. Ayer me preguntaban por qué uso la misma opción para lo que es el menú levels o ya cuando estoy dentro del juego. ¿Sí? Después vamos a ver que no es necesario armar otra pantalla extra. ¿Sí? Hasta la podrían trabajar como un layer, esto dentro de su escena. ¿Sí? A modo de ventana desplegable. ¿Sí? Pero yo puedo configurar mediante variables, saber de dónde estoy viniendo. ¿Sí? Yo puedo tener una variable acá que me diga, bueno, salgo a las opciones, ¿sí? Entro a esta pantalla y yo sé dentro de la pantalla que estoy viniendo desde el juego en sí, ¿sí? Que está ejecutado ya. Entonces cuando hago volver, no estoy volviendo acá, sino configuro que el botón este volver me regrese a este punto, o no, ¿sí? Dependiendo de la estructura de cada juego. Pero lo que voy es que podemos reutilizar las pantallas, ¿sí? Si la función va a ser la misma, no es necesario que copiemos más elementos al juego, ¿sí? Y eso lo podemos controlar con variables. Estaba en menú levels, voy a hacer un par de elementos que van a ser los botones ya para entrar al juego. Ahí está, ese es mi botón para nivel 1. Acá hay otra cuestión también, algunos hacen esto, control C, control V, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hago control C y control V? ¿Sí? Coméntenme ahí desde el chat. Se copia, pero no es otro sprite. Tal cual, son instancias del mismo objeto. ¿Sí? Pero yo sí después configuro desde la programación que yo tengo así y así. Yo después configuro, programo que cuando le haga clic al botón me vaya al nivel 1. ¿Sí? Pero estos siguen siendo el mismo botón. ¿Sí? Lo mejor ahí es usar esto, ¿sí? Que sí crea otro objeto por separado que va a tener otros comportamientos y otra configuración. ¿Sí? Si yo ya configuré todo este botón, lo que puedo hacer es clonarlo de acá, ¿sí? Pero ya va a ser otro objeto diferente, completamente con otra programación y demás. ¿Sí? Después ya lo voy a identificar por separado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, este es mi BTN nivel 1. Y este va a ser BTN nivel 2.
¿sí? Que no lo tengo agregado a la escena. Ahora sí. Y así con los demás, ¿sí? Por ahora igual voy a usar el primero. Y también voy a crear otro para el botón de opciones. Lo dejo por acá. Ahí. ¿Sí? Este es mi BTN opciones. Y bueno, voy a armar esto. Me voy a ir desde acá ahora al menú de opciones. Obviamente ustedes pueden tener diferentes hojas de código. Yo estoy usando una sola para todo, ¿sí? Pero después cuando el juego crezca o si lo quieren trabajar por separado no hay problema. Sí, tienen que recordar de configurarlo desde acá, tocando los layouts, elegir cuál hoja de código están usando. Por ahí capaz que tienen así y ustedes entran a un layout y no les anda nada, no les funciona nada. Y tienen que chequear que estén todos bien ahí. Y ahora lo que voy a hacer es irme, cuando toque el objeto del BTN opciones, me voy a ir al layout, go to opciones. Ok, estoy acá. A ver cómo va esto. Y agregué 3 sprites nomás hasta ahora. Bueno, también es porque estoy haciendo el streaming y demás. Está al límite la compu. Ahí está, tengo esto. Play, menú levels. Y acá me estoy yendo a menú opciones. Bueno, todavía no hice nada. Acá me trabé porque no puedo salir. Sí, voy a avanzar ahora con el layout de las opciones. Yo acá tengo pensado hacer algunos botones de check. ¿Sí? Que vamos a ver cómo armarlos. Una ventana desplegable. ¿Sí? Que puede ser esto mismo, después se puede usar acá para hacer un inventario en el juego. Algo que toque el botón, tenga mi inventario, lo cierre de vuelta. ¿Sí? Entonces ya estoy acá en opciones. Entré. Debería ser un botón para salir. Como para poder moverme ya. Voy a poner acá. Listo, ese va a ser mi botón salir por ahora. Lo voy a escalar con Shift apretado, lo escalo proporcional. Este es BTN volver. ¿Sí? Y acá voy a agregar un par de checks. ¿Qué objeto podríamos agregar que funcione como un check? Algún elemento que vos le puedas decir está activo o inactivo, ¿sí? Como una casilla que ustedes van tildando. ¿Qué podríamos usar ahí? ¿Sí? Si a alguno se le ocurre, o busquen desde el construct. ¿Sí? Para el menú de opciones, ¿sí? Ponele quiero activar la música o desactivar subtítulos. Tengo objeto texto, caja de texto, lista. ¿Sí? Podemos utilizar este con las dos opciones, ¿sí? Configurarlo de base. ¿Sí? Entonces nos dejaría usar prendido o apagado. ¿Sí? Yo les voy a mostrar una opción también para hacerlo desde los sprites directamente. Pero también es válida la opción del botón. ¿Sí? En ese caso lo que se podría hacer es agregar una variable local booleana, tipo booleana, que sea true false, ¿sí? Prendido o apagado. Dentro de acá ustedes pueden agregar las variables locales, ¿sí? Y si no, bueno, trabajar con una variable global. ¿Sí? Que si voy acá, de entrada solo me deja hacer string o numérica, ¿sí? Yo en mi caso puedo usar la numérica, ¿sí? Que sea 0 y 1 el cambio. Pero quiero llegar a un punto, déjenme que avance un poquito así les comento qué es lo que quiero armar acá. Si voy a hacer esto, voy a hacer
por lo menos dejar configurado uno de los botones, y voy a hacer una pantalla que se esté desplegando ahí mismo, ¿sí? Con más elementos, que lo mismo podría trabajarse ya dentro del nivel. ¿Sí? Entonces acá voy a crear un objeto de sprites, ahí en medio, lo voy a dejar en color rojo, porque está apagado por ahora. ¿Sí? Hagan en cuenta que después esto puede ser la imagen que quieran, ¿sí? Pero más o menos es la idea que quiero que quede lista. Un texto, ahí. ¿Sí? Que diga text, por ahora no hay problema. La idea del prototipado es que dejen ya los elementos. Después entramos en el detalle de configurarlos, agregarle. Ahí está, un poquito más grande. ¿Sí? Y acá voy a hacer que aparezca un elemento, ¿sí? Que va a estar oculto. ¿Sí? Entonces ahí en ese caso me conviene empezar a trabajar por capas. ¿Sí? Yo puedo ocultar un elemento desde las propiedades, ¿sí? Desde el código también, ¿sí? O apagar o prender capas, ¿sí? También desde el código. Ya cuando estamos armando, por ejemplo, un inventario que se abre y se cierra, que tiene muchas cosas dentro del inventario, conviene trabajar con una capa que sea el inventario, ¿sí? Que ahí esté todo. En mi caso esta va a ser la que se va a... Bueno, le voy a poner ventana desplegable por ahora, porque no estoy en el juego, no es el inventario, pero sí va a ser un elemento que va a aparecer acá. Otro sprites. Sí, bueno, esto lo deformo, pero para hacerlo un poquito más rápido nomás. No es lo mejor ahí, después hay que cambiarlo desde las opciones, como dijimos, pero bueno, este objeto está ahí. Cuando toque el botón, la idea es que aparezca o desaparezca, ¿sí? O que quede activado o no una opción que ustedes quieran, ¿sí? Eso ya lo vamos a empezar a hacer con variables. ¿Sí? Vamos a tener diferentes variables acá. Tengo lo que es mi botón, que por ahora voy a poner check. Esto es lo que va a aparecer o desaparecer, ¿sí? Y ahora ya me tengo que ir directamente al código, ¿sí? Que cuando toque este botón, esto prenda o apague. Hay otra cuestión acá que nosotros podemos configurar dentro de cada objeto, lo que son los frames. Podemos trabajar con diferentes frames, ¿sí? Para mostrar, por ejemplo, cuando el botón está activo una imagen, cuando el botón está activado o desactivado otra imagen, ¿sí? Y esto, como es una animación, ¿sí? Que acá tiene el nombre, le voy a poner estado, prendido o apagado, ¿sí? Es una animación que tiene una velocidad. Esto no necesito que esté funcionando, no se tienen que ir moviendo solos los frames. Yo lo voy a hacer desde el código para decirle cuándo quiero que se muestre cada uno. ¿Sí? Entonces configuro que acá la velocidad sea 0 para que no se me cambie apenas le dé play al juego, se me va a reproducir y se me va a quedar en el último frame, ¿sí? Entonces no toco nada más, tengo esos dos frames, ¿sí? Y ahora sí me voy al código y acá les voy a mostrar una forma de hacerlo con una variable global, ¿sí? Le voy a poner estado, está en 0. ¿Sí? La lógica sería que yo toco el botón y el botón tiene que cambiar de frame, ¿sí? Y si está prendido o apagado va a hacer algo diferente, ¿sí? Depende de para qué lo quieran utilizar, pero la lógica en sí les va a servir para todo. Entonces sería, cuando toco el objeto, mi objeto botón check, ¿sí? Que pase algo. ¿Qué voy a hacer que pase? Lo único que voy a hacer que pase desde acá va a ser que le agregue a esa variable un valor, ¿sí? Que le agregue un valor, solo un valor. Entonces cada vez que estoy tocando el botón va creciendo la variable, ¿sí? Pero en realidad yo tengo que controlar que solo vaya de 0 a 1 esto, ¿sí? Hago clic, pasa a ser 1. Hago clic de vuelta, debería pasar a ser 0. ¿Sí? Hago clic, pasa a ser 1, ¿sí? Y es el loop
continuo. Entonces ahí, para hacer eso, yo lo que hago ahora es empezar a comparar la variable. Y le voy a decir System. Le voy a decir que si esa variable está en 0, haga una cosa, ¿sí? Y si esa variable está en 1, que pase otra cosa. Si está en 1, que pase otra cosa. ¿Sí? O sea, cuando está en 0, va a seguir ese color. Cuando le haga clic, cambie de frame y demás, el valor pasa a 1, ¿sí? Y se va a activar algo, o se va a prender o apagar un layer. ¿Sí? ¿Y qué pasa si sigo haciendo clic o touch? ¿Sí? Me va a seguir sumando la variable. Entonces tengo que controlar eso también, que no se me vaya a valores más altos. Entonces ahí tendría que poner, ¿sí? Comparando la variable, decirle que cuando esa variable sea mayor a 1, porque seguía apretando y se fue a 2, por ejemplo, ¿sí? Que vuelva a ser 0. ¿Sí? O sea, cuando ya me pasé de 1, que vuelva a ser 0, setear el valor y que pase a ser 0 de vuelta. Vamos a probar cómo funciona esto. Dijimos que cuando esté en 0 tiene que estar roja así en el frame que ya está por defecto. Entonces acá lo que hago es set frame, check. Voy a setear el frame y le voy a decir que sea 0 el frame, y en este caso que me lo cambie al otro frame para que se vea como prendido el botón. Set frame, el 1, ¿sí? Vamos a ver qué tal funciona. Entonces tengo esto. Bueno, este botón ya lo creo que todavía no lo configuré, no recuerdo. ¿Sí? Y cada vez que toque crece la variable, pero cuando se pasa ya le hago otro clic y debería pasarse a 2, vuelve al estado 0, ¿sí? Y se cambia. Ahora, en base a esto yo puedo empezar a configurar todo lo que quiera hacer con el botón, ¿sí? Pero la lógica es esa. Yo desde las opciones acá, cuando está en 0, la capa va a estar apagada, ¿sí? Que mi capa se llama ventana desplegable. Y cuando esté en 1, la voy a prender. Set layout, set layer visible, set layer, acá está, set layer visible. Y que mi layer, que lo puedo identificar directamente con el nombre, ¿sí? Ustedes lo pueden escribir. ¿Por qué es mejor identificarlo con el nombre? Porque si ustedes cambian la posición de los layers, cambia si era el 0 o el 1 o el layer que era. Entonces mejor identificarlo directamente con el nombre, así no hay problema. Entonces cuando está en 0 está invisible. ¿Sí? Y cuando está acá, cuando está en 1, está visible. Y de entrada, ¿sí? Yo tengo una opción. Bueno, vamos a ver qué tal va esto hasta ahí. Vamos a ir chequeando. Bien. Bueno, acá yo dentro del layer ya podría tener otros elementos, ¿sí? Que se van a apagar junto con estos, ¿sí? Porque están dentro del mismo layer. Hay otra cuestión ahora, que es qué pasa si esto está apagado, ¿sí? Pero yo hago clic por acá y estoy activando algo, ¿sí? Porque justo hay otro botón ahí que puede pasar y me ha pasado también,
¿sí? Ustedes tienen superpuestos objetos en la escena, ¿sí? Por ahí están jugando, están haciendo algo, hacen clic por acá y están activando algunos elementos o moviendo algo que está acá. ¿Sí? En ese caso lo que hay que hacer es agregar otras condiciones en la programación, ¿sí? Yo puedo decir que cuando hago clic, ¿sí? Clic derecho y agrego otra condición que sea que mi capa esté apagada, ¿sí? O que este objeto no esté visible. Le pregunto que cuando haga clic y ese objeto no esté visible, cambio la condición ahí que sí esté visible o que invertir que no esté visible, que pase algo, ¿sí? Por ahí eso les puede ayudar a resolver problemas ya cuando tienen superposición de objetos. La idea ahí es empezar a agregar otras condiciones, ¿sí? Que se tengan que cumplir para que se ejecuten las acciones. Y acá estamos hablando de eventos y de acá para acá ya son las acciones que tienen esos eventos. Entonces acá lo que hago es que ese evento solo active las acciones si se cumplen esas dos condiciones, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo que estos que están separados podrían haber sido un subevento, ¿sí? Podría haber hecho clic acá arriba de la flecha y agregar algo que se llama un subevento, ¿sí? La idea del subevento, voy a poner cualquiera ahora como para probar, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo hago clic, se ejecuta esto, se ejecuta lo que esté acá adentro y después sigue, entra acá y ejecuta, depende lo que se cumpla o no. Sería como un switch case, ¿sí? Diferentes casos, y va a ejecutar lo que haya, depende de la situación, ¿sí? Pero siempre va a ejecutar lo que esté acá primero, entra a los subeventos y ejecuta lo que se cumpla dentro de las opciones que ustedes le van dando. Uy, borré más, ahí está. Entonces la idea de esto, en vez de usar el booleano, ¿sí? Si ustedes puede que tengan más de dos opciones y puede que no sea solo prendido o apagado. Tal vez mi botón en realidad es un botón que sirve para ir mostrando diferentes menús acá o pantallas y tengo más cosas, entonces no uso diferentes botones, solo con uno solo voy recorriendo todas las opciones. Entonces hago clic, tengo las opciones para el jugador, hago otro clic, tengo algunas opciones de otras, de música o demás, otro clic y me aparecen otras, ¿sí? Puede ser una opción, ¿sí? Para no poner 3-4 botones, trabajarlo así, más si el espacio de pantalla ustedes lo organizan más reducido, no quieren que hayan tantos elementos en la escena, entonces con un solo botón y teniendo diferentes casos, ¿sí? Yo podría poner acá entre medio el estado cuando sea igual a 2, a 3, a 4, entonces lo único que hago es que esto después lo cambio hasta 4, ¿sí? Y va a recorrer hasta ese punto. Entonces podría tener más opciones solo con un botón. Entonces esto me va a servir para todo lo que sea menús desplegables, ¿sí? Siempre trabajando por capas. Es mejor trabajar por capas. Podrían trabajar por objeto, decirle que set visible, ¿sí? Y sea invisible un objeto, pero ya cuando tenemos muchos conviene trabajar ordenado por capa directamente, apagar o prender la capa. Y si se superponen objetos, lo que hay que hacer es agregar otras condiciones, ¿sí? Chequear que los objetos estén apagados o prendidos, ¿sí? Como hice recién, setear la visibilidad, o desde System si el layer está visible, ¿sí? Esta opción también, preguntar si el layer está visible, que ahí sí le puedo hacer clic a las cosas que están adentro, ¿sí? O si no está visible, ¿sí? Que no haga nada, ¿sí? Obvio eso va a cambiar, depende de la estructura de su juego, pero les va a ayudar a evitar errores después cuando ya empiezan a tener más elementos dentro de la escena. También lo que se puede hacer, o se suele hacer, es esto que se va a ver a veces, dejarlo al costado y setear la posición directamente. ¿Sí? Para no dejarlo ahí encimado, todo el layer lo que se hace es correrlo después y cada vez que lo prendo hago un set position, ¿sí? A un punto de referencia o algún elemento ahí que sí va a estar, ¿sí? Y me lo muevo hasta ahí. Para no dejarlo ahí arriba, lo puedo poner a los costados y después hacer el set position y volverlo a sacar, ¿sí? Cuando lo necesite. Hay un
Un comportamiento que sirve para hacer eso, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, yo hago clic y quiero que esto se entre despacito así, o que haga la animación, ¿sí? Pueden hacerlo con uno de los comportamientos. Bueno, este mismo, dentro de los comportamientos. Hay uno que se llama Custom Movements. Sí, sirve para setear a ustedes los movimientos específicos. Podrían armar con este mismo un recorrido para un NPC, por ejemplo, mediante una trayectoria. Decirle que haga el mismo loop, marcarle toda una trayectoria y que esté haciendo ese loop continuamente. Sí, acá desde las opciones que me da, me deja ver el tema de la velocidad, cómo se va a mover, ¿sí? O cómo va a ser el desplazamiento. Y también desde el código, que bueno, si después ustedes quieren, hay muchas opciones para ir configurando esto, pero también sirve para armar ventanas desplegables o que el menú aparezca o desaparezca con esa transición. ¿Sí? Moverse hasta un punto. Bueno, esto si quieren lo vemos con detalle ya la clase que viene, hacemos una prueba de esto. Sí, pero se los dejo ahí para que lo chequeen, lo prueben después, si les sirve. Sí, para tener elementos que salgan, ¿no? Por ejemplo, cada tanto quiero darle un mensaje al jugador. Suele pasar que aparece acá una ventanita abajo con algún texto o algo que le dice en el modo tutorial que les va explicando. Ahí está. ¿Sí? Entonces algo que hace así, que te comenta algo, le das OK, listo, se vuelve abajo. ¿Sí? O los mismos botones que suelen estar en las partes laterales, que abren o cierran algún elemento así también. Misma situación. ¿Sí? Entonces todas estas cuestiones sí entran ahora en el TP2, está bueno que lo vayamos viendo, nos va a ir ayudando a armar la estructura del juego. Me queda ver, según el diagrama que armé acá rápido, terminé de configurar, bueno, irme al nivel. No sé si configuré el botón volver. No lo puse. Cuando toque en el botón volver, BTN volver, me voy a Go to menú level de vuelta. Ok, ahí entré y salí. Me volví para acá. Y ahora de acá, tocando me voy al nivel. Listo, nivel. Nivel todavía no tiene nada. Entonces cuando toco botón ¿cuál era? Botón nivel 1. Sí, go to layout level, sí, ahí está, bien. Ayer también me preguntaban qué pasa si estoy al diagrama, qué pasa si estoy acá, ¿sí? Me voy al menú opciones y quiero volver a entrar a este layout. ¿Se me reinició el juego o qué pasó cuando fui y volví? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasó? Yo estoy acá, toco el botón de opciones, me voy a las opciones, acá tengo el botón volver, volví al juego, ¿sí? ¿Y qué puede haber pasado ahí con el juego? ¿Siguió? ¿Se reinició? ¿Qué dicen? Sí, obviamente yo esto lo voy a controlar desde la programación. Antes de irme lo que puedo hacer es guardar la escena como está.
¿sí? Y cuando vuelvo a entrar, cargo la escena, ¿sí? O si lo estoy trabajando con una capa acá adentro, no pasa nada porque sigue corriendo el juego por detrás, o puedo hacer la pausa del juego cada vez que entro en las opciones, setear lo que es la escala de tiempo, ¿sí? System, set time scale. Entonces cambio esto a 0 y pauso el juego. ¿Sí? Agustín, y bueno, esta sería la lógica, la misma lógica. Si lo mismo que usé acá en el botón de opciones, sí, que estoy trabajándolo con apagar o desactivar la capa. Sería lo mismo, o sea, yo ese botón después de mi menú level se lo voy a hacer acá abajo. Sí, ahora lo deformo, pero bueno, pues quiero hacerlo rápido nomás. No, les digo que es mejor desde adentro, cambio el tamaño. Center, ahí tengo mi botón del inventario, abro y me tiene que aparecer acá el inventario. ¿Sí? Entonces, este es mi BT en inventario. ¿Sí? Ahí voy a tener otro que lo voy a dejar en otra capa. Que este es todo mi inventario que se abrió, o me tapó el botón o no, puedo usar el mismo botón. ¿Sí? O puedo después traer el botón adelante y me sirve para abrir y cerrar, porque es la idea. No hacer otro botón o otro elemento, para no agregar objetos si no es necesario, obviamente. Sí, pero en mi caso lo dejo hasta ahí. Esto sí va a estar en el layer, en un nuevo layer. Ahí sí hay que trabajar con layers. Este sí va a ser mi inventario. Y esto lo voy a pasar a inventario. Entonces hago esto directamente con la misma lógica que está acá. ¿Sí? Con esto apago y prendo. ¿Sí? Y acá mismo puedo setear que cuando lo prendí, que me pare el tiempo. ¿Sí? Hacer esto del set time scale, si quiero o no. ¿Sí? Que el juego continúe por detrás. Y cuando lo cierro lo tengo que poner de vuelta a 1, ¿sí? Para que siga corriendo el juego. Entonces ya tengo configurado. Tengo esto, salgo y entro, de acá me voy acá. Me falta armar esta parte. Estoy acá, bueno, esto por ahora lo voy a dejar así. Voy a hacer el botón que falta. Acá hay otra cuestión también, que puedo reutilizar algunos objetos. ¿Sí? Eso como lo hice, como lo puse en la otra capa está oculto, pero no, lo voy a sacar de ahí. Ahí está. ¿Sí? Yo ya tenía hecho un botón volver de antes, ¿sí? Acá en el proyecto. Podría volver a utilizar ese botón, si va a tener el mismo gráfico y demás. Podría traerlo y usarlo acá también. ¿Sí? Porque si al final después estos dos botones van a tener la misma imagen y demás, ya estoy agregando información que podría reutilizar. ¿Sí? Acá podría tener el mismo botón, nada más que lo configuro, ¿sí? A través desde el código. Si ustedes lo van a trabajar por diferentes hojas de código, tampoco hay problema. ¿Sí? Que ese botón haga otra cosa en este layout, ¿sí? Pero depende, si van a otro layout va a tener otra función, ¿sí? Pero más que nada eso es para evitar copiar y pegar contenido que en definitiva sigue siendo lo mismo. Y este lo puedo borrar. Nada más que cuando lo configure lo voy a hacer que vaya a otro punto, ¿sí? Desde el código voy a hacer que se vaya a otro punto.
podría armar una hoja de código ya para mi menú nivel, que sí va a tener mucho más código seguramente que las demás. Sí, porque acá adentro vamos a empezar a armar las mecánicas de juego. Sí, entonces ahí sí podría crear otra que sea la del nivel. ¿Sí? Y hasta me podría llevar parte del código. Lo único que no me puedo llevar es esto, porque en realidad sigue funcionando en todas, como es global. ¿Sí? Yo me voy después a la del nivel y también comparar variables. Me sigue apareciendo, ¿sí? Está configurada como variable global. Con las variables globales lo que vamos a hacer es ir guardando o llevando información, ya sea de puntaje, de todas las propiedades que tiene el jugador a lo largo del juego. ¿Sí? Nos vamos a ir llevando de escena a escena información y también lo podemos ir guardando, que eso seguramente después lo van a ver en Diseñomática. Podemos hacer lo que es, bueno, a ver acá. ¿Sí? Utilizar un array o el local para ir guardando la información. ¿Sí? Una vez que ustedes cierran el juego, ir guardando toda la información del avance de su juego desde ahí. Y una vez que cargan, también retoman la información que quieren desde estos puntos. ¿Sí? Estos dos en realidad son para armarlo, hacer toda una clase, ¿sí? Porque hay que configurarlo, probar cómo funciona con alguna escena. ¿Sí? Pero también creo que los van a ir viendo desde Diseñomática estos dos. ¿Sí? La idea ahora es ver las consultas que tengan ustedes. Yo esto se los voy a guardar. Si les sirve, se los dejo ahí en el Drive. Proto Cátedra A. ¿Sí? Les dejo eso guardado. Ahora se los paso al Drive. Si hay alguna consulta dentro del editor, ¿sí? Ya sea desde la lógica, lo vamos a ir viendo. Por eso está bueno que ustedes me compartan, me pasen el proyecto y a la vez después me escriban cuál es la duda específica, así lo puedo abrir y ver cómo está configurado. ¿Sí? La idea es tratar de simular lo que estaríamos haciendo en una clase. Si estuviera con ustedes ahí, me acercaría a su compu y me podría ver bien cómo lo van armando a cada uno de los proyectos. ¿Sí? Pero por ahora tenemos este mes para ir avanzando con la composición de las escenas, terminar de armar lo que es el diagrama. ¿Sí? Que esto está bueno que lo vayamos chequeando, si tienen un avance ahí como me consultaban, que sí vayan mandando lo que tengan. ¿Sí? Y esta cuestión, ¿sí? Si yo por ejemplo me quiero ir de mi nivel al menú de opciones, ¿sí? Yo acá puedo configurar un botón con diferentes sprites, así como lo hice con este botón. ¿Sí? Que me diga que si está puesto el sprite 0, quiere decir que me vuelvo a este nivel. Y si está puesto el sprite número 1, va a estar habilitado el botón para volverme acá. ¿Sí? Eso también lo podemos hacer con variables, lo podemos ir chequeando a través de variables en vez de copiar y pegar la ventana esta que termina haciendo lo mismo, que van a ser las mismas opciones. Utilizo variables y los sprites para mostrarle al jugador algo diferente, ¿sí? Pero por detrás estoy usando la misma pantalla, ¿sí? Y si tienen que hacer ventanas desplegables, es lo mismo que hicimos acá con esto, ¿sí? Recuerden esta misma lógica. Lo pueden hacer con un booleano, ¿sí? Agregando una variable local. ¿Sí? Desde ahí sí les deja armar los booleanos. Boolean. Pero yo les mostraba esta opción porque, bueno, no solamente es prendido o apagado, sino que pueden agregar más opciones, ¿sí? Entre medio de esto, entre medio del 0 y cualquier número que ustedes quieran definir, pueden tener más opciones cada vez que hacen un clic. Voy a ir mostrando algo diferente, solo con un botón, ¿sí? Ese sería como el potencial que tiene hacerlo de esa manera, ¿sí? Con una clave numérica solamente, una variable numérica y diferentes estados,
¿sí? Estado 1, estado 2, estado 3. Y cerrar el ciclo con esto, ¿sí? Que cuando ya se pasa el valor que ustedes quieren, se resetea a 0 de vuelta y comience de vuelta el ciclo, ¿sí? No sé si hay alguna duda de lo que sea, ¿sí? Porque si necesitan que armemos algo, va a quedar para la clase que viene ver esto, en los comportamientos ver este que puede que les sirva para hacer las transiciones entre las pantallas y los menús, o para mover elementos en la escena de forma automática también. Seguramente van a utilizar lo que es el pin, ¿sí? Este que les comentaba, el fade, es para hacer transiciones entre las pantallas. Yo puedo poner una capa que tenga una imagen, que esa imagen esté al principio y al final entre un layout y otro, entonces hago la transición que se desvanece y vuelve a aparecer de a poco mientras el juego se va cargando por detrás, ¿sí? Y esto, que también lo voy a dejar ahora ya para la clase que viene, ¿sí? Sirve para anclar los objetos a posiciones de la pantalla, ¿sí? Que cuando hablamos del escalado de la imagen, yo acá desde este comportamiento yo le puedo decir que tal objeto se mueva dependiendo si mi pantalla es 4:3, que sería mucho más cortita, ¿sí? Proporción va a estar más acá, o si es un 16:9, ¿sí? Que se vaya ajustando en relación a los bordes. Es lo mismo que pasaba desde Unity, que les mostraba acá, ¿sí? Las anclas, estos puntos que después se configuran dependiendo de dónde quiero que esté el botón o los elementos en la escena. Es la misma lógica y eso sirve para ir adaptando la pantalla para que sea, ¿sí? Responsive, ¿sí? Que se pueda adaptar más allá del formato de pantalla que estén utilizando. ¿Sí? Lo voy a dejar pendiente entonces ver el comportamiento de ancla, ¿sí? Ahora que tengo un poquito más avanzado esto, podemos probar el tema del escalado que les comentaba. Yo esto lo voy a dejar acá un poquito más abajo, ¿sí? Las opciones de escalado, para ver cómo cambia dependiendo de la proporción y del ajuste que tenemos desde acá. El que trae por defecto es este, que lo que hace es escalar el tamaño total de la pantalla, ¿sí? El tamaño total de la escena que ustedes armaron a cualquier pantalla. Eso quiere decir que si su pantalla es, por ejemplo, 4:3, que se va a ver mucho más cortita, ¿sí? Lo que va a hacer, va a tener que reducir toda esta pantalla para que entre en el formato 4:3. Y por defecto va a generar dos barras negras abajo y arriba, que es lo mismo que muestra acá en los links que le pasé. ¿Sí? Acá va mostrando un ejemplo que pasa cuando utilizan cada uno de los casos. ¿Sí? Les va a hacer esto. ¿Sí? Le va a reducir el tamaño de la pantalla de su juego a esto. Si su pantalla tiene un formato más cuadrado, suele pasar esto. El fade como la pantalla. Estoy leyendo ahí las consultas del chat. Sí, tal cual ahí, como dice Leonel, lo puedes utilizar para ir cargando la escena por detrás. Sí, puedes tener un layer que solo te muestre una imagen fija hasta el momento que ya esté cargado el juego y la haces desaparecer. ¿Sí? Pero entre layout y layout te sirve. Vos en el layout de salida haces que se active una imagen. Podés hacerlo así, o podés hacerlo mientras estás cargando el layout nuevo, o podés hacer que estás en el layout de transición, ¿sí? Que estás en el layout de, por ejemplo, estoy acá y voy a entrar acá, o al revés, estoy acá y me voy acá, porque es la zona que generalmente lleva más tiempo, así que carga el nivel en sí. Estoy en mi menú niveles, yo acá puedo poner, cuando le hago clic
a este botón para que me lleve al menú, ya al nivel en sí, que antes de irme, ¿sí? Que me pongo en imagen acá al frente, ¿sí? Trabajando con las capas, que me sirva de transición, y a ese spray le pongo el fade, ¿sí? El comportamiento fade para que se desvanezca o aparezca. Y cuando entro al menú niveles también pongo una capa arriba del todo con una imagen que va a tener el fade activo, y lo que hago es que se desvanezca, ¿sí? Para que una vez que acá desaparece, pasan 3 segundos y vuelve a aparecer acá. Sirve para armar transiciones. Si queréis eso lo armamos ese. Lo voy a dejar anotado ahí para hacer un ejemplo también. ¿Sí? Y desde las opciones que les da en Construct, System, ¿sí? Esta seguramente vamos a estar utilizando cuando esté cargado por completo el layout, ¿sí? Que ahí pase algo o que ahí se muestre la pantalla, ¿sí? Con Start Layout activo la imagen con el fade, y cuando se termine de cargar todo, ¿sí? Que ahí ya me muestre todo el juego en sí. ¿Sí? Fíjate de usar esas opciones, si no ya armo después un esquema con esto también. Pero sí te sirve para hacer la pantalla, o sea, lo podés usar como un efecto para hacer la pantalla de carga. Sí, hay otra consulta. Voy a ir anotando todo eso para después armarlo, ya para la otra clase. Transiciones. Tenemos también, a ver si se ve, bueno, el tema de usar el anclaje, comportamiento de ancla. Vamos a ver el de Custom Movements. Ya lo dejo para armarlo con la clase que viene. Hasta acá creo que ustedes ya, bueno, algunos elementos ya lo estuvieron utilizando. ¿Sí? Yo no les pido que agreguen nada más, ¿sí? Por ahora van a ser los botones, que esté bien la lógica en el pasaje de cada pantalla, que esté bien planteado, sí, la parte de programación, dependiendo de cada juego, obviamente. Y después ya para la parte 2 del TP, ¿sí? En la parte 2 lo que hacemos es agregar la imagen, ¿sí? Con la zona segura. Capaz que esto después cuando ya agrego la imagen de fondo, ¿sí? Esta imagen que la voy a mostrar ahora para recordarles, la voy a usar de fondo en una capa, esa imagen, y me va a servir para saber si un elemento está dentro o fuera del área segura de pantalla. Quiere decir que cuando esto después se reproduzca en un formato mucho más corto, que mi botón no queda fuera, ¿sí? del área visible, ¿sí? Ahí tengo un problema, que no puedo acceder a algunas pantallas en el juego, ¿sí? O lo mismo desde acá, ¿sí? Ahí veo la consulta del chat, ahí leo. Lo mismo pasa con estos botones, ¿sí? Si yo tengo configurado diferente el escalado que hago, por ejemplo voy a probar escalado interno, play. Acá está el juego. Fíjense que me quedó casi al borde de la pantalla el botón, y miren el tamaño que tenía acá, ¿sí? Ahí me comió parte de la escena de arriba y de abajo en realidad, porque tuve que adaptar este alto a la pantalla que yo tengo, ¿sí? Entonces me comió información del juego desde arriba o de abajo. Si hubiera tenido algo muy arriba, ahí no se veía, ¿sí? Esto ya ahora yo veo que lo tengo que subir un poquito más. Lo mismo va a pasar con los extremos de los costados, ¿sí? Por defecto les dejo ahí el link para que lo vean, ¿sí? Léanlo porque es parte de la configuración que vamos a ir probando. En los dos casos utilizamos las anclas, ¿sí? La función esta de el ancla.
pero es parte también de lo que tenemos que tener ya configurado para el TP2. ¿Sí? Ahí voy a leer acá la consulta. Resumir. Sí, tal cual. No vamos a entrar en avance del diseño del nivel. Sí lo podés dejar planteado así, ¿sí? Con los elementos en la escena. ¿Sí? Pero para la entrega del TP2 es la imagen de su diagrama, ya la versión interactiva que tengan armada. Obviamente para hacer la versión interactiva tuvieron que hacer algún boceto, así que también me tienen que mandar el boceto antes de pasarlo a Adobe XD o a Marvel o a cualquier programa que utilizaron, el que lo usó. Me pase también el boceto, porque de alguna manera lo fue armando, o me pase una captura de pantalla de todo, ¿sí? A modo del diagrama general. Se entrega entonces un archivo ejecutable, ya sé que lo estén avanzando en Unity o en Construct, ¿sí? A este detalle, ¿sí? Solamente los elementos de composición. Creo que esto lo vieron con Astiz. ¿Quién tuvo con Astiz? Sí, que les hacía dibujar cada pantalla. Les hacía dibujando cada pantalla y desde la programación ir cargándolo también. ¿Sí? ¿Qué es una variable? Seguro que también los hartó con qué es una variable. Eso fue con Richard. Ah, bien. Bueno, yo lo tuve con Astiz. Entonces, para resumir, ¿sí? El TP2, voy a volver acá al Drive. Bájense ahí la carpetita. Pueden cargarme ahí algunos prototipos, me los mandan por WhatsApp, el avance que tengan, o por la mensajería, ¿sí? Dentro de trabajos prácticos. Lean, sí, acá el TP2 después, así si hay alguna consulta lo vemos. Nosotros hoy por hoy estamos avanzando ya con esta parte. Estamos haciendo la transición, ya tenemos el diagrama de flujo. Ya estamos pasando todo al editor. ¿Sí? Ahora lo que tendrían que revisar ustedes es, dependiendo del formato con el que están haciendo su juego, horizontal o vertical, o los dos, mixto. Obviamente que el mixto les va a llevar más configuración, porque van a tener que adaptar bien cada objeto en la escena. ¿Sí? Pero si ya tienen definido en qué formato van a trabajar, lo que sigue es buscar en internet, ¿sí? Algunas 3 resoluciones, una mínima, una máxima y una intermedia, en las cuales se podría llegar a ejecutar su juego. ¿Sí? Pero ten en cuenta que nosotros de manera práctica lo que nos basamos en definitiva es esto, en la proporción de las pantallas. Yo puedo tener una pantalla 16:9 con baja resolución, ¿sí? O con alta, y entonces mi juego lo único que tiene que hacer es escalar todos los elementos más o menos, ¿sí? Pero siempre se va a mover dentro de la misma proporción de pantalla. Eso tenerlo en cuenta. Y estaba buscándoles la imagen. A ver si lo tengo acá. No. Esto. Esta, sí. La idea para la parte 2 es ejecutar o armar este tipo de imagen, pasarla al editor, pasarlo a Unity o a Construct, ¿sí? Y ponerla en una capa y que nos sirva para ir ubicando los elementos en la escena, ¿sí? Para ir guiándonos. A mí lo que me pasó fue que, fíjense acá abajo, me comió toda esta parte y arriba también, todo este bordecito me lo comió en el juego cuando le di play, ¿sí? Porque tenía configurado la escala de forma diferente. Entonces me va a servir para ir ubicando los elementos. Lo mismo pasar con los laterales. Fíjense lo que es la proporción 4:3. Si yo dejaba los botones desde acá o de acá, no los iba a ver directamente. ¿Sí? La franja verde. Yo tengo una tablet para probar, sí que es 4:3. Y bueno, el celular que ya se va a 16:9. ¿Sí? Entonces con los dos extremos me sirve para ir probando cómo funciona en los dos casos.
¿sí? O cómo se adapta a la pantalla. Igualmente vienen simuladores, emuladores de pantallas, ¿sí? Son programitas que ustedes se pueden bajar y pueden ejecutar desde el emulador el juego para ver cómo se ve dependiendo de la pantalla. Si a alguien le interesa eso, después buscamos cómo hacerlo. Sí, pero a grandes rasgos la entrega acá al final sí es el archivito del diagrama, el dibujo del boceto, más lo que hayan armado si avanzaron por ese lado también con Marvel o Adobe, ¿sí? El proyecto de Construct o de Unity, del juego hasta donde esté armado, ¿sí? El prototipo. Ya dejar planteado solo así con los elementos, no las mecánicas y demás, cómo se vería el nivel, ¿sí? No meternos con el detalle del diseño de nivel, solo dejar planteado, bueno, acá irían los botones, el menú, tal cosa, la información para el usuario. ¿Sí? Eso sí, vamos a entrar y vamos a ir en las clases que falta, porque tenemos todavía un mes para trabajar con esto, así que vamos a avanzar con la SP2. ¿Sí? Que entra ya en el detalle del diseño del HUD, ¿sí? Desde la parte de los botones y los controles para el player. Sí, pero solo dejarlo planteado esto, porque ya en el TP3 entramos a lo que es diseño del nivel y ya nos enfocamos en esta pantalla, ¿sí? O las pantallas similares que acompañen a esta parte. Por ahora es armar todo el camino desde que comienza el juego, más las ventanas también de ayuda de las opciones, hasta llegar al juego en sí. Sí, pero ya dejar prototipado eso de base, por lo menos con los objetos que hay. Por más que algunos no funcionen, porque todavía falta ver algo de mecánica, pero dejarlos armados ya los botones y demás objetos. El Canvas había que entregarlo. Nosotros armamos sí un ejercicio la semana pasada de una hojita. Eso sí hay que entregarlo, que era un ejercicio de la semana, aparte del TP. Sí, que esa hojita está en el Drive también. Sí, aparte del TP1, hicimos esto que es el Canvas, que hay que completarlo con la idea de su juego. Esto también, si a alguien le falta, lo tiene que enviar. Sí, pero era en paralelo con el TP1, ¿sí? No iban en el mismo archivo, sino era esto como un ejercicio de la semana para ir viendo cómo estaban y cerrar un par de puntos. Si a alguien le falta esto, bájelo del Drive. Lo pueden cargar en un Word y agregar a cada cuadros de texto y escribir ahí arriba. ¿Sí? Pero vayan si quieren avanzando por ese lado también. Yo no digo, están viendo que... Bueno, buenísimo. Yo en realidad ya a la tarde tengo otra clase y después tarde noche ya me libero y puedo ver un par de las cosas que mandaron desde el IE virtual. ¿Sí? O lo que vayan mandando también desde WhatsApp. Y ya el fin de me pongo al día con lo que falte corregir. Pero bueno, la idea ahora de las clases que siguen es ir viendo una clase. Tenemos dos clases a la semana. Una clase nos vamos a ir enfocando en la parte más de teoría con las SP. Y otra vamos a ir avanzando también desde Construct. ¿Sí? En mi caso yo acá ayudo a los que estén con Construct. Y si hay dudas con Unity también pueden preguntar a mí o a Fer. Lo mejor es a Fer porque en realidad sinceramente él tiene mucha más mano. Pero si quieren plantear algo, sí lo podemos buscar. Sí, ya al fin me pongo al día con las notas. Si me faltan corregir, ya al fin lo voy a usar para terminar de corregir todo lo que fue TP1. Repito, si a alguien le faltó enviarlo del Canvas, mándelo porque también lo voy a tener en cuenta esta hojita, que es con la idea de su juego, ya con el que están diseñando, no con lo que hicimos de análisis de antes. Sí, es un resumen de cómo van haciendo la progresión en el juego, cómo motivan al jugador con diferentes objetivos, ¿sí? Y cuál es el objetivo o el deseo que sigue su jugador o su player en el juego. ¿Sí? Comentaban dos clases, creo, hace semana y media más o menos, que acá algunos ponían como objetivo correr. ¿Sí? Yo les planteaba, bueno, pero ¿por qué corre? ¿Sí? Porque en definitiva acá le tenemos que armar todo un contexto al jugador para hacerlo más atractivo al juego. ¿Sí? O si era saltar, bueno, ¿por qué tiene que llegar a tal punto? ¿Sí? A eso se
se refiere en el deseo del jugador, cuál es el fin general del juego, más allá de estar corriendo, saltando, golpeando, deslizando. ¿Sí? Y en sistema de recompensas, vimos también que podíamos trabajar con diferentes grados de recompensa que tenían que ir creciendo a lo largo del tiempo para mantener la motivación del jugador. ¿Sí? Lo mismo que los desafíos, nosotros podemos tener planteado un objetivo en un nivel y dentro del mismo nivel tener como 5 o 6 desafíos diferentes, cosa que el jugador pueda rejugar esa parte del nivel para completar todos los desafíos. ¿Sí? Esto ayuda a la vida útil del juego. ¿Sí? Plantear diferentes desafíos cada vez un poquito más grandes y más difíciles para que el jugador tenga que volver a rejugar ciertas áreas, ¿sí? O se esfuerce un poquito más dependiendo del nivel del jugador también. Y el sistema de progresión estaba referido a qué elementos le vamos agregando al jugador a medida que aumenta su experiencia en el juego o aumentan los niveles. ¿Sí? ¿Qué le vamos dando como premio y qué le vamos poniendo también como una barrera para que pueda avanzar? ¿Sí? Con esto vamos de alguna manera chequeando el avance del jugador a lo largo del tiempo. Suele pasar que en los juegos casuales, ¿sí? Tienen a veces límites de tiempo o tienen que esperar 2-3 minutos para que se acceda a tal punto. ¿Sí? Generalmente pasa en los juegos de gestión. O si se tienen que mover, a veces se mueven cada 20 minutos o 30. ¿Sí? No sé si a ustedes les comentaba, yo estoy probando ahora un juego. Acá está. Que les quiero mostrar. Seguramente algunos lo conocen. A ver si se ve la imagen. ¿Sí? ¿Alguno conoce este juego? Es de supervivencia, gestión. ¿Sí? Bueno, yo estoy basando el juego que estoy armando en base a este y en base a una versión de el Pocket Mortis, también con este esquema de interfaz muy sencilla, un botón de acción para diferentes tipos de acciones, movimiento, y por acá arriba a veces aparece el botón de las opciones también. ¿Sí? Este se copia mucho de la estética y las mecánicas de los Pokémon de antes, de los juegos de Nintendo. Y así que ya cuando tenga un poquito más avanzado también voy a ir mostrando o voy a ir haciendo la parte práctica en base a ese juego que estoy armando desde ahí. Profe, te pone a salir bastante... Bueno, Leonel, sí, por eso mismo me voy a poner el fin de leerlo tranquilo porque me va a llevar tiempo también corregirlo entonces, pero ya calculo que el lunes ya van a estar subidas las notas, o por lo menos les voy a pasar las notas ya para la clase que viene. Sí, la idea es que les responda desde la mensajería virtual, de ahí les voy a ir cargando las notas a cada uno. Sí, pero manda todo por ahí también para que quede constancia, por eso les pedimos que manden desde el IES virtual todo. Así sus trabajos quedan ahí como una constancia de que fueron entregando todo. ¿Sí? Nos quedan 5 minutos. No sé si queda alguna otra consulta. Por ahora les digo que se bajen el TP2, lean. Si tienen alguna duda, escriban por el WhatsApp para el avance de eso. Y lo demás sí lo envíen por el IES virtual. ¿Sí? Yo esta clase después la subo a YouTube también. La subo a la tarde. ¿Sí? Y lean esto de las opciones de escalado para ir probando dentro del juego. Lo mismo con Unity, el que está con Unity. ¿Sí? Y por hoy nada más. ¿Sí? No sé si queda alguna otra consulta. Yo voy a seguir conectado el tiempo que resta, chequeando ahí lo que me están mandando también por privado. Sí, pero está bueno que vayamos avanzando así. Vamos a tener todo este mes para continuar con esta etapa, así que podemos pulir bastante, ¿sí? Lo que es el diseño de las pantallas. Y ya el otro mes, ¿sí? Para desarrollar 2 niveles de juego y meternos de lleno con lo que son las mecánicas, ¿sí?
Por ahora todavía no tengo la información final de cómo vamos a tomar el parcial. ¿Sí? Va a ser en el horario de clases que tenemos así. Les voy a dar un ejercicio para que ustedes armen. Y seguramente, como bueno, en estas materias como son más prácticas que otra cosa, ¿sí? va a pesar más la parte práctica de desarrollar o armar, ¿sí? Una estructura o algo en el editor de juego, ¿sí? Va a tener también parte de la teoría, por eso yo quiero repartir una clase en la semana para la SP y otra clase para ir avanzando con el construct y demás desde acá. ¿Sí? Pero la clase que viene nos tocaría de vuelta volver al SP y ir viendo algunas cosas desde ahí. ¿Sí? Y si hay dudas en cuanto a código y demás, sí, escríbanlas porque las voy anotando y después armo la parte de la práctica con esas dudas. ¿Sí? Así que bueno, me despido. Si hay alguna otra consulta, sí, escríbanme desde ahí. Buenísimo, Fer. Esto también está. Bien, dejo de grabar ahora. Así les puedo subir esto.